Bienvenido a tu clase de artísticas del 4 de abril del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a hablar acerca de las danzas. Vamos a enfocarnos en dos tipos diferentes de danzas que suelen confundirse mucho. Vamos a hablar acerca de la danza autóctona y de la danza folclórica. Las danzas autóctonas. Aquí nos dice: las danzas autóctonas originales datan de tiempos más antiguos que las danzas folclóricas, pues estas datan de los primeros pobladores de las regiones del mundo. Aquí entonces nos está hablando acerca de una gran diferencia que tienen las danzas autóctonas y las danzas folclóricas. Las danzas autóctonas son más antiguas que las danzas folclóricas y provienen de los primeros pobladores de las regiones del mundo. Las danzas autóctonas entran única y exclusivamente en el terreno de las danzas religiosas, pues son ofrendas que se daban a dioses en los que se creían o como plegarias. Las danzas autóctonas entonces surgen en el terreno de la religión y se utilizaban como una especie de ofrenda o para pedirle algo a los dioses, ya sea que lloviera o que las cosechas fueran buenas. Aquí nos dice: se creían tener poderes mágicos para comunicarse con las divinidades o espíritus. Generalmente las personas que realizaban las danzas autóctonas eran personas las cuales creían tener ciertos poderes mágicos o tener una capacidad diferente a los demás pobladores, ya que para poder realizar esta danza y para poderle pedir algún favor a los dioses se deberían de tener capacidades diferentes o habilidades diferentes que los demás pobladores. De ahí que se creyera que las únicas personas que podían bailar estas danzas eran personas con poderes mágicos. La danza autóctona se bailaba por necesidad y no por gusto. Son bailes que no están diseñados para realizarse en teatros o presentaciones grandes, y su ejecución está ligada a una tradición intercultural más que a la innovación. ¿Qué quiere decir este párrafo que acabamos de leer? Este párrafo nos quiere decir que la danza autóctona se baila por la necesidad de pedirle algo a los dioses, generalmente un favor o para agradecer algo, no por el placer de bailar y no para que el pueblo admirara la danza, sino que se hacían más bien para los dioses, no para el pueblo. De ahí que estas danzas no estuvieran diseñadas para presentarse ante un gran público o para presentarse en teatros, sino más bien que estaban diseñadas para presentarse en templos. Después de haber estudiado un poco qué es la danza autóctona, vamos a ver un video en donde vamos a observar una danza autóctona, la cual se conoce como la danza de los apaches. Se realiza en una fiesta patronal para agradecer al santo de ese pueblo las bendiciones y las gracias que ha otorgado. Después de que ya hemos visto este video y que ya conocemos un poco más de lo que es la danza autóctona, vamos a conocer ahora qué son las danzas folclóricas. Las danzas folclóricas. Aquí nos dice: las danzas folclóricas surgen como espectáculo utilizadas en festivales de la comunidad. Es un tipo de baile social, a menudo practicado en grupos que forman parte del acervo cultural o tradicional de una sociedad o una cultura. Las danzas folclóricas, entonces, surgen por un placer o el gusto de presentar cierto baile. Son utilizadas generalmente como espectáculo en grandes fiestas y se conoce como un baile de tipo social, es decir, en el que cualquier persona puede participar. No excluye a diferentes personas o no acepta solamente a cierto tipo de personas, a diferencia de la danza autóctona que, como habíamos visto, se reservaba a personas que se creía tenían ciertos poderes mágicos.
Las danzas folclóricas se bailan por el placer de llevar los rasgos del pueblo a otros lugares y por una cuestión de identificación social. Por ello, los concheros, los voladores de Papantla, entre otros, han perdido su espíritu autóctono porque los bailan para dar un espectáculo y no por necesidad de pedir a los dioses que llueva o crezca más maíz. Entonces, en este párrafo que acabamos de leer, acabamos de conocer una de las grandes diferencias entre las danzas autóctonas y las danzas folclóricas. Las danzas folclóricas se bailan por placer, por querer llevar las tradiciones a otras regiones o a otros pueblos para que las demás personas las conozcan, a diferencia de las danzas autóctonas que se bailan por una necesidad o para pedir algún favor. Y aquí nos dice que hay muchas danzas que perdieron su carácter autóctono, ya que perdieron ese carácter de realizarlas para pedir algún favor, como pueden ser los concheros y los voladores de Papantla, que ya se realizan por el placer y por el gusto de realizar este tipo de danzas. Este tipo de danzas involucran cierto nivel de preparación y suelen darse en el marco de fiestas patronales, celebraciones nacionales o algún tipo de jubileo. Es decir, que la danza folclórica necesita clases y preparación. Las personas que generalmente bailan este tipo de danzas ya tienen ciertos estudios y ya han recibido clases acerca de cómo llevarlas a cabo. Generalmente podemos observar este tipo de bailes en fiestas o en celebraciones. Bueno, entonces ya conocemos qué son las danzas folclóricas. Vamos a ver un video en donde vamos a observar la danza de las alazanas. Esta danza es una danza folclórica. Vamos a observarla. Después de entonces haber revisado la información acerca de lo que son las danzas autóctonas y las danzas folclóricas y de haber visto algunos videos acerca de estas danzas, vamos a realizar la siguiente actividad. Como actividad vas a realizar un cuadro comparativo entre las danzas folclóricas y las danzas autóctonas. Este cuadro comparativo lo vas a realizar en tu libreta. Puedes guiarte en este cuadro que yo te pongo aquí. Aquí, como observas, este cuadro está dividido en danzas folclóricas y danzas autóctonas. En donde dices danzas folclóricas, vas a notar todas las características de las danzas folclóricas que estuvimos estudiando en este video. Y donde dice danzas autóctonas, vas a escribir todas las características que estuvimos viendo acerca de las danzas autóctonas. Aquí, por ejemplo, yo te estoy dando algunas de las características. En danzas folclóricas yo escribí: surgen como espectáculo utilizadas en las festividades de la comunidad. Es decir, que las danzas folclóricas se utilizan más bien para celebraciones o como una forma de entretenimiento. Y en danzas autóctonas yo escribí: fueron realizadas por los primeros pobladores de las regiones del mundo. Si tú recuerdas, habíamos dicho que las danzas autóctonas son inclusive más antiguas que las danzas folclóricas. Una vez que hayas terminado de realizar tu cuadro comparativo de las características de las danzas folclóricas y de las danzas autóctonas, vas a realizar la siguiente actividad. Vas a investigar una danza autóctona y una danza folclórica de San Luis Potosí, y de cada una vas a escribir lo siguiente en tu cuaderno: nombre de la danza, lugar de procedencia, es decir, si viene de la Huasteca, del altiplano o de algún municipio, las características de la danza, es decir, qué tipo de traje utilizan, si utilizan algún elemento especial, si se realiza entre mujeres y hombres o solamente lo realizan las mujeres, etc. Y una fotografía
la cual puedes imprimir de esas danzas. Recuerda que deben de ser 2 investigaciones, una de la danza autóctona y una de la danza folclórica, que deben de ser de San Luis Potosí. Una vez que hayas terminado de realizar esta investigación, habrás terminado entonces con tu clase de artísticas de este día, que vas a subir a tu plataforma como evidencia. A tu plataforma como evidencia vas a subir el cuadro comparativo entre las danzas folclóricas y las danzas autóctonas y tu investigación acerca de una danza autóctona y una danza folclórica de San Luis Potosí. Y recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.